Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy, como cada viernes, en nuestro programa hablamos de talento senior en Capital Senior. Las palabras que usas son el guión de tu vida. Mi esfuerzo y dedicación son la clave de mis triunfos. Estas dos frases posiblemente definan a nuestro invitado de hoy. Vamos con la entrevista. Pues hoy vamos a dar paso a la entrevista en este programa sin Montse, que la tenemos, pobrecita, detrás del cristal, que nos va guiando y nos va dirigiendo, pero sin voz, con lo cual es difícil que hoy puedas venir pueda ayudarnos a conducir este programa. Y vamos con la entrevista con un invitado que es un auténtico top 1 en LinkedIn en su país, en Bolivia, y al que yo pues debo decir que valoro mucho, que aprecio mucho y que considero a un amigo. Javier Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oriol? Encantado de estar acá en Barcelona. Pues ya he estado unas cuantas veces, así que gracias por la invitación, en serio. Exacto, en tu última visita también nos vimos, también tuvimos ocasión de charlar y conocernos, desvirtualizarnos, ¿no? Y en este nuevo viaje, aprovechamos que te tenemos por aquí, te pescamos, porque, hombre, no es nada habitual tener a un número uno en su disciplina en este programa. ¿Y un número uno en qué? Precisamente en marca personal, en desarrollo personal, y donde tú, además de tu trabajo como director ejecutivo en GS1, en tu país, en Bolivia, pues ejerces como una segunda vida, ¿no? Donde ayudas a los demás a poder crecer y a poder vivir o a poder desarrollar su marca personal. Exactamente, de alguna manera es como que apalanco parte de mi trabajo corporativo con esta actividad paralela. Y mira, Oriol, cuando le comento esto a mis colegas, no creen que me reuní con una persona, le digo que conocí por LinkedIn, que hice un programa en vivo hace unos 2 años, y me miran con una cara de asombro, ¿no? Porque al final yo pienso que es una forma que vos podés apalancarte tu vida corporativa con un trabajo paralelo, entonces por ahí va. Claro, ¿qué significa primero apalancarte? Es decir, la marca personal como instrumento, ¿en qué nos ayuda? Y segundo, te quiero preguntar, desde aquí, desde Barcelona, como vemos como Bolivia y Latinoamérica, como en general, como muy lejos, ¿no? Sí. Y compartimos realidades. ¿También en Bolivia la marca personal cuenta? Claro que sí, claro que sí. Este es un concepto, digamos, mundial y de un tiempo a esta parte en Bolivia ha ganado mucha potencia y bueno, es un concepto que yo particularmente empecé a trabajar hace 3 años y empecé, o sea, en LinkedIn, por ejemplo, que es la red profesional donde estoy más, empecé con 500 seguidores, entonces, y ahora tengo casi 35,000. Pero bueno, es disciplina, constancia, es ver qué te funciona. Al final es eso, ¿no? Hablaremos de estas claves de la marca personal, pero dime, ¿cómo de pronto tú, siendo un ejecutivo de una organización en Bolivia, pero una organización global, mundial, recuerdo que en tu organización es donde se estandarizan, ¿no?, los procesos de identificación y marcaje de productos, los famosos códigos de barras, ¿cómo de pronto tú te ves trabajando esta marca personal y siendo un líder de opinión y promoviendo que la marca personal de las personas sea algo importante? Sí, fue como una reinvención profesional hace 3 años, de hecho, como tu libro, que lo he leído, los 2 libros que has publicado, y hace 3 años uno como profesional a veces siente que puede dar mucho más cosas, y de hecho este trabajo no es que no me gusta el trabajo corporativo, me gusta también, pero esta actividad paralela es como que te termina de cerrar el círculo. Entonces el tema de reinvención profesional empecé a investigar, empecé a leer mucho, busqué autores, busqué libros y dije, por aquí es mi tema, y dentro de la reinvención profesional toqué el tema de marca personal,
Me formé, estudié, incluso con algunos profesionales de aquí de España, principalmente, que lo sigo, y bueno, me quedé con ese tema, ¿no? Al final creo que no es incompatible la marca personal con el trabajo ejecutivo. De hecho, ayuda, ¿no? Estarías de acuerdo conmigo que la marca personal es algo que potencia, que ayuda y que facilita incluso el trabajo, sobre todo en áreas de liderazgo, ¿no? Donde uno consolida y crea su autoridad, ¿no? En profesional. Es clave la marca personal y lamentablemente digo, muchos ejecutivos principalmente la descuidan. Creo que es mal entendido también, incluso conversando con algunos profesionales. En Bolivia se piensa que el término de marca personal está asociado más con el tema de los influencers y no, esto es generar un impacto, generar una influencia positiva en tu entorno primero cercano y luego tratar de amplificarla a través del uso de las redes sociales en lo posible para llegar a más audiencia. Sí, sí. Y de hecho, a menudo muchos líderes consideran que el liderazgo se ejerce desde el fondo de la cueva, ¿no? Desde los despachos ocultos, ¿no? Pero cuando comunicas, cuando compartes y cuando exteriorizas, ¿no? Estas opiniones que te han hecho líder, es cuando entonces empieza a crecer esto que llamamos la autoridad, ¿no? ¿Qué es la autoridad en la marca personal? La autoridad es que al final te conviertas en un líder de opinión por el contenido que vas generando, porque al final la marca personal es todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que compartimos. Hoy en este espacio estamos generando marca personal al final, estamos trascendiendo, si quieren, la frontera de una empresa, formando líder de opinión y sobre todo ejerciendo, yo siempre digo, una influencia positiva en tu entorno. Porque realmente existe un mapa de ruta, existe una metodología para crear tu marca personal. ¿Podríamos definirla? Hay muchas metodologías que básicamente se desprenden en tres partes importantes. Primero, el autoconocimiento, el autodescubrimiento. El segundo, la parte de estrategia. Y el tercero, la parte de visibilidad. Yo utilizo un método que aprendí de Arantxa Ruiz, que se llama el método radar, que es relevancia, audiencia, diferencia, acción y reflexión, que son las partes como que vas a descomponer tu presencia profesional en esas 5 partes importantísimas. ¿Y cuál es el objetivo, la finalidad? ¿Por qué uno quiere de pronto desarrollar su marca personal? Hay diferentes motivos, depende del tipo de profesional. Hay profesionales que se sienten muy insatisfechos con su trabajo y quieren determinar una identidad profesional, quieren determinar su narrativa profesional. Fíjate que la mayor parte de los ejecutivos se definen por un cargo. Cuando no son un cargo, ¿no? Cuando empezamos a reconstruir su historia profesional, vemos que realmente han pasado por muchas etapas y son mucho más que un cargo. Al final, un cargo es transitorio y la marca personal es para siempre. Claro, yo te presentaba como el top one en LinkedIn de tu país y posiblemente esto sea solamente un indicador, ¿no? Un indicador de trabajo, de constancia, como tú decías, pero ¿es necesario que para construir la marca personal alguien nos acompañe, alguien nos apoye, nos ayude, nos indique, nos proponga un método? 100%. Al final, la figura de un mentor, de un coach, te va a acortar todo el trabajo. Yo siempre con las personas que trabajo le digo, podés hacerlo solo, obviamente, pero es que lo que te va a demorar hacer 3 años o 4 años, un mentor o un coach te lo va a reducir a 6 meses o 1 año. Porque al final ya pasó por ese proceso, ¿no? O sea, Claro, claro. Y en el ámbito de LinkedIn, por ejemplo, estarías de acuerdo conmigo que para muchos todavía LinkedIn es como una plataforma con la que encontrar trabajo, ¿no? Pero ¿estarías de acuerdo conmigo que quizá ya ha trascendido? LinkedIn ahora ya es una plataforma de networking, de marca personal, de interacción. ¿Cómo podríamos interpretar, para que los que nos escuchan, cómo podríamos ver o interpretar LinkedIn como una herramienta de apoyo a la carrera profesional? es una herramienta clave que, bueno, digo, lamentablemente es muy poco utilizada, hay muy pocos usuarios en Bolivia, mucho menos que en España. O sea, te voy a dar un dato. De los top 50 en LinkedIn, yo conozco a la mayoría. He coacheado unos 10 de los top 50. Entonces, cuando alguien empieza a subir contenido en LinkedIn, no sé si sucede acá en España, lo primero que piensa la empresa es que vos te querés ir de la empresa porque estás publicando contenido, vale, o querés, no sé, o querés hacer tu emprendimiento propio y querés dejar a la empresa, ¿no? Pero va más allá de eso, va por un tema de construir comunidad, de hacer audiencia. Fíjate que yo no estuviera acá si no fuera por LinkedIn al final. Claro. ¿Ah?
Sí, ¿Por sí. dónde nos conocimos? Claro, es verdad, porque se genera todavía, seguramente por ignorancia, un recelo entre aquellos que publican en LinkedIn y la empresa, porque no siempre publicamos el mismo contenido, información de la empresa, incluso de la que estamos, ¿no? Muchas veces incluso es un espacio de libertad, de creación, de expresión libre, ¿no? ¿Cómo gestionas cuando tú mentorizas a esas personas, a esos ejecutivos que actúan e interactúan en LinkedIn, la relación que ellos ejercen o toman con la empresa? Hay que hacer un co-branding con la empresa, no publicar cosas de la empresa, por supuesto, pero no todo de la empresa también, porque si empezás a publicar cosas solo de la empresa, la gente dice, no, publica lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces hay que combinar publicaciones corporativas con publicaciones donde vos mostrés tu liderazgo, tu autoridad sobre un tema y empecés a postear cosas, no digo de valor, pero cosas que realmente impacten en tu audiencia. Y la empresa también se beneficia de ello, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, al final, yo digo, es una conveniencia mutua, ¿no? Vos te apalancás de la empresa y la empresa también aprovecha, porque lo primero que ve, por lo menos en LinkedIn, a ver, mira qué cosas interesantes está publicando y se va a fijar dónde trabajas. Y lo primero que va a pensar la gente, mira la calidad de profesional que está contratando esta empresa. Entonces, claro, automáticamente repercute en interesante, porque en esos celos, ¿no?, que la empresa puede llevar a ejercer, claro, y cuando se me vaya, ¿no?, ¿qué va a pasar, ¿no? Pero aquí también hay una lectura positiva, ¿no? Claro, yo comentaba justo alguna vez con una gente de AECOC, decían, no, nosotros tenemos algunos, no influencers, pero gente que va generando contenido, no sabemos cómo manejarlo porque no tenemos miedo que se vayan, ¿no? Pero probablemente se vayan, ¿no? Pero es peor que se queden y no publiquen nada, ¿no? O sea, que no sean líderes, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, AECOC, mencionabas AECOC. AECOC es digamos, la delegación española de GS1, podríamos decir así, ¿no? Es la delegación española, ¿no? Y estaba pensando, claro, y para la empresa también tiene la ocasión o la oportunidad de provocar un efecto multiplicador, porque la empresa es una, pero los empleados son muchos, ¿no? Si lograse que cada empleado fuese líder de alguna forma de opinión en un ecosistema como es LinkedIn, también multiplica las oportunidades la empresa, ¿no? Los contenidos que se comparten desde los perfiles personales tienen 10 veces mayor alcance que los contenidos que se comparten desde las redes corporativas. Entonces, si tengo 20 funcionarios como embajadores de marca, entonces es como una bola de nieve positiva que al final también repercute de manera positiva en la empresa. Pero eso, hablando con los ejecutivos de la empresa, lo entienden después. O sea, es un poco de conocimiento de cuál es el alcance de la plataforma. ¿Vale? Y lo entienden, y cuando lo entienden, lo fomentan. Algunas empresas sí, ¿no? Otras todavía no, especialmente las que están ancladas en estilos de liderazgo un poco antiguos. Pero sí las que lo fomentan y lo entienden, consiguen resultados muy positivos. Qué bien. Volveremos luego a LinkedIn y a la marca personal, pero me gustaría, ya que te tenemos aquí, hablar de Bolivia, de tu país, un país precioso, sin mar, ¿no? Porque sí, perdió el corredor al océano, pero de alguna forma Bolivia podríamos decir que es un poco, bueno, tiene como creo que 1 millón de kilómetros cuadrados, con lo cual le iba a comparar con Cataluña, ¿no? Pero es mucho más pequeña Cataluña. Sin embargo, el número de habitantes más o menos es igual. ¿Cómo está Bolivia en este momento? Bolivia tiene 11 millones de habitantes, tenemos 1.100.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Es un territorio extenso, como decías. Tenemos una variedad de culturas y de paisajes. Hablando justo en la previa, decíamos, La Paz está muy alto, es un tipo de clima, tipo de paisaje. Luego tenemos los valles, y donde yo vivo, que es la zona de los llanos orientales. También las culturas son muy distintas, la gente distinta, la comida distinta. Y tenemos muchos recursos naturales también. O sea, hay muchas Bolivias en Bolivia. Exactamente, ¿no? Sí. Pero fíjate tú que tenemos, en Cataluña debemos estar cerca de los 10 millones de habitantes. O sea, que más o menos, aunque habría mucho menos habitante en Bolivia por kilómetro cuadrado, claro, pero bueno, somos de alguna forma dos territorios similares, ¿no? ¿Y cómo está la economía en Bolivia y cómo están las empresas en Bolivia? Estamos ahora con un tema no digo, ya se venía a venir un tema de crisis económica, temas de tipos de cambio, pero bueno, tenemos elecciones este año y pensamos que tomando las medidas que
que correspondan, bueno, vamos a salir. Tenemos muchos recursos naturales, tenemos el tema del gas y tenemos la segunda reserva natural más grande en litio en el mundo. Litio y plata también, creo, ¿no? Sí, más litio ahora. Más sí, litio. Sí. Bueno, esto pues va a proporcionar grandes beneficios o riqueza para el país. Sí, seguro, ¿no? Es cuestión que los gobernantes se pongan las pilas, no creo que tenemos ese problema en todos los países. Sí, sí. Bueno, Argentina tiene muchas reservas en petróleo, pero no lo capitaliza, digamos, Así ¿no? es. ¿Y cómo están las empresas en Bolivia? ¿Hay empresas grandes, multinacionales, empresas exportadoras? Hay muchas empresas multinacionales, casi todas están en Bolivia, y la zona donde vivo, Santa Cruz, es una zona empresarial, es una zona industrial, hay mucha agricultura, mucha ganadería y hay muchas empresas. De hecho, nosotros tenemos mucha relación donde yo trabajo con la Cámara de Comercio, entonces entendemos muy bien la realidad de las empresas, el aparato productivo y cómo desde las cámaras pues se fomenta todo el tema de productividad de las empresas. Sí, sí. Bolivia es un país muy conectado, ¿no? Con Brasil, Argentina, Chile, me imagino también. Y Perú también, creo que... Tenemos frontera con 5 países. Con 5 países. Sí. ¿Y tenéis relación con todos ellos? Sí, Argentina, Brasil, tenemos con Chile, Perú. Se ve como Paraguay. Paraguay. Se ve como una oportunidad. Es una oportunidad porque al final todo tiene que pasar por el centro. Somos el corazón de Sudamérica. Ah, está bien. Digamos que vosotros más que nadie debéis entender el concepto de cooperación, ¿no? Más que de competencia, ¿verdad? Así es. Competición, decimos. Competición. Y bueno, y esto ya volviendo un poco a tu trabajo, ¿cuál es tu tarea como ejecutivo del GS1? Nosotros en los países tenemos que implementar los estándares que se diseñan desde la oficina global. ¿No? Es como una multinacional, pero somos una entidad sin fines de lucro. Todos los recursos que se generan tienen que reinvertirse en favor de los mismos usuarios a través de proyectos, ¿no? Hay varios proyectos interesantes que se están ya diseñando e implementando en las diferentes regiones. Y tienes una alta relación con las empresas y tienes una alta, digamos, yo creo que el diálogo con las empresas debe ser intenso, ¿no? Desde tu posición. Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos 1.400 usuarios del sistema en Bolivia, pero acá en España son 34.000, para que vean un poco la diferencia. Entonces sí mantenemos muchísima relación con ellos a través de formaciones, a través de eventos, de networking, donde los hacemos participar. Y tenemos una serie de proyectos también relacionados con el área de logística, el área de retail. Tenemos varias líneas de acción. Volviendo un poco a esta segunda labor que ejerces de desarrollo de la marca personal y tal, ¿cómo te ha servido en primera persona? Me refiero en tu experiencia personal, ¿cómo te ha servido para también desarrollar tu tarea en GS1? Al final yo lo veo siempre como actividades que son paralelas, pero se complementan muy bien. No tiene por qué ser actividades que no tengan ningún complemento. Al final sí respeto obviamente el tema corporativo, el tema de los horarios, eso es importante, y sobre todo hablar con tu empleador. Cuando vas a hacer una actividad paralela, hablar con tu empleador y decirle que vas a hacer una actividad paralela, pero que de ninguna manera impacta de manera negativa en tu empleo, que vas a respetar los horarios. Al final hay que jugar bien. Claro. De hecho, yo creo que cuando desembarcas o cuando ejerces una actividad en LinkedIn, si algo pasa es que es visible. Claro. Y entonces a ti te puede pasar con tu empleador o a otros tantos, pero también con una... A mí me pasa, por ejemplo, con mis clientes, ¿no? Una de las primeras cosas que yo tuve que gestionar era, de pronto mis clientes me decían, ¿qué haces tanto tiempo en LinkedIn? ¿No? Y de alguna forma esto es algo que hay que gestionar y dialogar. Y tú, ¿cómo tus clientes, los clientes de marca personal, cómo gestionan esto? ¿Qué les recomiendas? En realidad depende mucho del caso, ¿no? Hay clientes que sí quieren ejercer la actividad paralela, pero al final yo creo, independientemente del objetivo que tengas en marca personal, que puede ser totalmente distinto, siempre es beneficioso. Yo les digo a mis clientes, cuando vos haces marca personal y cuando haces visible tu talento, la gente te mira distinto, te mira diferente. Bueno, es como, y ahora déjame que lo diga así, ¿no? Es como un poco ser un rockstar, ¿no? Sí. Efectivamente, y tú tienes una comunidad que se llama precisamente así, Rockstar. Se llama Rockstars mi comunidad, ¿no? Rockstars. Yo tuve una transformación personal hace 3 años. Si yo les muestro una foto de hace 5 años, hay gente que no me reconoce.
que no me reconoce. Fue física, una transformación o sea, física y también una transformación interna. Me hice unos tatuajes, por ejemplo, que tengo, o sea, me llené los brazos en un año, cosas que nunca había hecho a mis 47 años, ahora que tengo 48 en un año, y la gente me dice, ¿por qué esa transformación? No me pasó nada, o sea, no es que me hayan despedido o que tuve algún evento negativo, sino es porque sentí que llegas a una edad donde podés ahora hacer cosas que quizás no te atreviste hace muchos años. ¿Y esto afectó en tu forma de ver tu propia marca personal? Por supuesto, ahí empezó, creo, es como el proceso ese de reinvención profesional, que empezó con un tema interno y después impactó al tema externo. Entonces la gente me dice, no, pero ese no sos vos, cuando muestro fotos del antes y el después, no sos vos, sí soy. Le dije, pero lo que pasa es que... O sea que en esta comunidad tuya que tienes del Rockstars, de alguna forma, es también una forma de transmitir este cambio que tú experimentaste a los demás. Sí, tengo una comunidad abierta y una comunidad más cerrada, que te decía, somos 20 profesionales, tenemos reuniones dos veces por mes y compartimos básicamente temas de LinkedIn, ¿no? Hay, por ejemplo, personas que dicen qué te está funcionando, qué no te funciona, qué tipo de cosas se está haciendo, y eso nos sirve a todos, ¿no? Eso es poderoso, intercambiar criterios de qué te está funcionando y qué no. Claro. De hecho, de alguna forma, las experiencias compartidas son algo que maximizan, ¿no? A cualquier comunidad. Por supuesto, es un aspecto clave el tema de compartir el conocimiento, compartir lo que estás haciendo, las conferencias también a las que asisten. Entonces, eso es clave, la comunidad es clave. ¿Cuáles serían los errores que más deben corregirse, o suceden y deben corregirse a la hora de construir tu marca personal? Por ejemplo, en general, pero también, por ejemplo, en LinkedIn. La identidad profesional, yo creo que, como te decía, gran parte de los profesionales se definen por un cargo, y no somos un cargo, somos más que eso. Entonces, definir tu narrativa profesional, cómo te presentas al mundo, cómo te presentas en las actividades de networking, por ejemplo, practicar tu speech de 1 minuto, de 2 minutos, de 5 minutos, con qué tipo de audiencia, identificar cuál es tu audiencia, a quién quieres llegar, cómo vas a llegar, al final es el qué, que es tu promesa de talento, a quién le sirve tu talento, para quién es relevante tu talento, cuál es tu habilidad diferencial y cómo vas a hacer para que el mundo lo sepa. Esto me gusta porque además esto es algo que son recomendaciones que van a quedar en este programa también grabadas y que se pueden ir consultando. Dame más consejos, porque una de las preguntas que a mí me hace la gente es, bueno, pero LinkedIn al final es una plataforma que es de alguien, está cerrada, ¿no? Y que no puedo construir mi marca personal fuera de LinkedIn. Se puede, por supuesto, ¿no? Lo que yo he empezado a hacer el último tiempo, tengo un newsletter por afuera y ahí capturo los correos electrónicos, ¿no? Ajá. Y además, no solamente eso, lo que yo recomiendo es, está bien, empezar con una red social, porque estar en las redes sociales es como inyectarte lo que se ponen los deportistas, los fisiculturistas, es exactamente eso. Pero es una carga de endorfina, ¿no? Exactamente. Y al final, cuando ya dominas una red social, tenés que mirar a otras redes sociales porque las audiencias están pulverizadas ahora. O sea, no están solamente en LinkedIn. En el caso de Bolivia, hay bastantes ejecutivos que no están en LinkedIn, pero usan Facebook, por ejemplo, en el ejecutivo senior. Y hay otras audiencias que están en Instagram o en TikTok o en YouTube. Entonces, la idea es tratar de abarcar la mayor cantidad de audiencia posible, ¿no? Pero eso también requiere un esfuerzo considerable, porque yo, por ejemplo, que cada día publico en LinkedIn, sé lo que significa cada día estar pendiente un poco del contenido que diseñas, que propones, siempre dando un mismo, digamos, nivel, ¿no? de reflexión. Cuando además quieres abordar, como tú recomiendas, otras redes sociales, bueno, casi esto es empleo a tiempo completo, ¿no? Hay que tener un sistema, ¿no? La base fundamental es el sistema. Sin un sistema que te soporte, no vas a poder. En LinkedIn te vas a quemar, por ejemplo, si no tenés un sistema de cómo publicar 1 vez al día o 2 veces al día. Por eso la recomendación es empezar a publicar de a poco para no quemarse, ¿no? Lo que pasa al inicio es que empieza uno a publicar 1 o 2 veces por semana y cree que ya se quedó sin contenido. Yeah. Entonces, yo lo que recomiendo, dominar a la red social, llegar a un número de seguidores y de ahí empezar a migrar, si el tiempo te lo permite, hacia otras redes sociales. Es que es la única forma de crecer. Claro, y entonces, publicar por publicar, ¿pero qué publicamos? Tienes que tener un tema central, de acuerdo a cuál es tu temática en
en LinkedIn, ¿no? Si es marca personal, tenés un tema central y tenés subtemas y no te desvías de esos subtemas, ¿no? Ajá. El tema de foco es fundamental. ¿Sí? Sí. Y la narrativa, el storytelling, pero también el perfil, ¿no? ¿Cuán importante es el perfil? No, el perfil lo es todo, ¿no? Son dos partes importantes, la optimización del perfil y la segunda parte es la creación del contenido, ¿no? Y en el tema del perfil, bueno, está la parte principal, la foto, el banner, el titular, pero claro, optimizar el perfil está muy bien, pero lo que te va a posicionar como una autoridad en tu área de acción son los contenidos. Porque al final, si solo lo optimizas el perfil, es como tener un Ferrari estacionado y no usarlo nunca. Ajá. Claro, y Javier, tú eres muy joven todavía, 47, has dicho. 48. 48, ¡guau! Es muy joven. Pero aquí nos dirigimos de alguna forma, muchos de nuestros oyentes pues tienen más de 50, 55, 60, 75, 100, 1000, pero que de alguna forma, ¿tú crees que siempre se está a tiempo a desarrollar una marca personal y desarrollarla también a través de LinkedIn? ¿O llega un momento que ya es tarde? Nunca es tarde, ¿no? Siempre se puede, ¿no? Siempre se puede. Cuando alguien me hace esa pregunta, yo le muestro la foto, pues era que le haya traído la foto no para que se las muestre. Sí. Nunca es tarde para poder empezar, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda en desarrollar una marca personal? 1 año por lo menos, creo, y para monetizar por lo menos 2 años. Uy, monetizar. Has dicho una palabra que a veces es clave y otras veces es tabú, ¿no? Sí. ¿Qué significa monetizar? Significa que todo lo que estás haciendo al final que llene tu bolsillo, ¿no? Pero claro, si hablamos de marca personal para que te beneficie en tu puesto ejecutivo, de alguna forma lo que hace es una monetización virtual, ¿no? Es decir, una repercusión positiva en tu puesto de trabajo. Esto también existe, ¿no? Claro, al final te va a dar mayor estatus, Ajá. mayor autoridad y vas a ser reconocido, ¿no? Y al final hay una frase que me gusta mucho, el más conocido le gana al mejor. Ah, muy bien, muy bien. Es como aquello de que a dos les persigue un león, ¿no? Pero uno va con botas pesadas y el otro va con zapatillas de deporte, ¿no? Así Dice, es. no, si es que si quieren nos pilla a los dos, pero que te pille a ti primero, ¿no? Así es. Muy bien, muy bien. Pues oye, Javier, gracias por acompañarnos. Te invitamos a que participes en nuestra tertulia, pero antes vamos a dar un pequeño giro y vamos a hablar de libros. Ok, adelante, de libros. Y como cada semana, para hablarnos de libros, contamos con la presencia de Diego Torres. Diego, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Hoy permíteme que yo no vaya a pronunciar ni el título del libro ni el nombre del autor. Te lo dejo para ti. ¿Qué nos traes? Pues mira, hoy he escogido un libro para pensar. Bien. El libro How Will You Measure Your Life vendría a ser traducido como ¿Cómo medirías tu vida? ¿Cómo valorarías tu vida? Es un libro aparentemente de indicadores, ¿no? de medición, de éxito, pero hay un mensaje muy profundo detrás de él. Clayton Christensen es profesor de Harvard durante varias décadas. Él empezó su carrera, siempre explica que su sueño era ser director de un gran periódico económico, pero no lo cogieron en el trabajo de verano que él esperaba y empezó a trabajar en Boston Consulting Group como consultor. Pasó después a montar su compañía, a montar una compañía de nuevas tecnologías y tuvo mucho éxito. Y después inició su carrera profesional como académico en Harvard. Ha creado también una consultoría, ha creado un think tank, ha creado un fondo de capital riesgo. Es una persona muy conocida en su ámbito. El libro por el que todo el mundo lo suele conocer es El dilema del innovador. De hecho, por ejemplo, Steve Jobs ha explicado que Christensen es la mayor influencia en su vida. Sus libros es lo que más le ha influenciado en cómo llevar el negocio en Apple. Este libro se basa en una conferencia que él dio. Clayton solía dar una conferencia, el cierre del MBA en Harvard. Todos los alumnos pues asistían a una conferencia de un profesor y él ha sido muchos años el que la ha dado. Pero el año en el que dio esta conferencia fue un año un poco especial. Fue especial para todos. La promoción de Harvard había empezado en una situación de bonanza económica, pero cuando estaban acabando la situación económica era muy mala. Entonces todos estaban pensando, oh Dios mío, ¿podré cumplir los objetivos por los cuales yo empecé este máster?
Y el propio Clayton estaba en una situación personal muy peculiar. Él tenía 60 años en ese momento, tuvo un derrame cerebral, le diagnosticaron un cáncer incurable y además tuvo una embolia. Estaba realmente viendo el final de su vida y pronunció la conferencia no para hablar tanto de empresa, sino de la vida de esos jóvenes que acababan el máster y que iniciaban su carrera profesional, ¿no? Y qué mejor manera de hacerlo, pensó él, que digamos, inspirarlos con la pregunta que seguramente se harían al final de su carrera. ¿Ha merecido la pena? ¿He tenido éxito? ¿Esto es lo que yo quería? Y lo hace animándolos a aplicar las mismas formas de pensar que enseñas en un MBA. Primero, tienes una estrategia. ¿Qué objetivos te marcas y cómo vas a hacer para implementar esta estrategia a lo largo de tu vida? Él comenta una cosa que le impactó mucho, que es, normalmente los exalumnos de una escuela de negocios solemos tener pues, una reunión cada 5 años de los miembros de la promoción, ¿no? Decía, a los 5 años todo el mundo venía pues, dispuesto a comerse el mundo, satisfecho. A los 10 años todavía la gente muy feliz, incluso a los 15, pero notaba que a los 20 años, a los 25 años había una caída enorme no de energía, sino de satisfacción, ¿no? Es decir, ostras, quizás he llegado al éxito como directivo, pero no estoy contento con mi trabajo, no estoy satisfecho con mi compañía, la vida personal se me ha deshecho como consecuencia de la dedicación al trabajo. Y claro, decía, hombre, quizás deberíamos aplicarnos lo que explicamos de cómo gestionar una empresa, ¿no? Y plantea lo que son 3 grandes preguntas, ¿no? Él dice, mira, deberíamos preguntarnos, al empezar, ¿cómo puedo estar seguro de que encontraré satisfacción en mi carrera profesional? ¿De qué va a depender la satisfacción a largo plazo? ¿Cómo puedo estar seguro también de que mis relaciones personales se conviertan en fuentes duraderas de felicidad? Porque solamente el trabajo no nos va a dar esa satisfacción. ¿Y cómo puedo hacer todo esto sin comprometer mis valores, mis principios, las cosas que para mí son importantes, ¿no? Y analiza cuáles son las claves. Por ejemplo, en el tema profesional profundiza en una sección del libro diciendo, mira, ni el estatus ni el dinero, cuando pasen esos 20-25 años, te van a dar la satisfacción. La clave suele ser un trabajo que te suponga un desafío, que no sea fácil, que te obligue a aprender, pero al mismo tiempo que te dé un cierto sentido de contribución, ¿no? de misión. En relación a las relaciones personales, habla de una parte importantísima de nuestra felicidad depende de tener pues, unas buenas relaciones de pareja, de amigos, con el entorno laboral. Y básicamente aquí enfatiza que es tiempo, o sea, pensar en ello, tenerlo claro y dedicarle tiempo, ¿no? Y finalmente habla de esta idea de mantenerte fiel a tus valores, las cosas que a ti te importan, pues no sacrificarlas en el proceso, ¿no? En el fondo nos está diciendo que la felicidad no es un destino, sino que forma parte del camino, del modo en que encaramos el camino. Y yo querría destacar un elemento que a mí es el que quizás más me ha impactado, que es igual que en las empresas, a veces ni siquiera lo más importante es establecer la estrategia, sino después ser consecuente con esa estrategia, ¿no? La asignación de recursos. Y los recursos personales son básicamente el tiempo, la energía, la motivación. ¿A qué lo dedicas? Y aquí él hace una crítica que a los profesionales y a los profesionales senior yo creo que le es muy relevante, ¿no? Que es el trabajo nos da un feedback mucho más rápido. O sea, vemos rápidamente si vamos bien, si tenemos un EBITDA que crece, si nos ascienden en la empresa, si nos suben el salario, si nuestra cuenta de resultados va mejor. Por lo tanto, nos acabamos centrando en esos indicadores, ¿no? Sin embargo, la implementación de una estrategia a largo plazo depende más de el tiempo que vas dedicando a cosas que su resultado es mucho más lejano. Las relaciones no lo vas a ver en 3 meses, la felicidad que te aporta tener un buen grupo de amigos. Lo vas a ver al cabo de décadas. Y nos acabamos centrando en lo que es importante, lo que es urgente a corto plazo, más que lo que es importante para ti y para tu vida.
En el fondo es una llamada a la reflexión, ¿no? Una persona que se enfrenta al final de su vida, que le habla a personas mucho más jóvenes que están iniciando esa carrera y les hace una señal de advertencia, de decir, cuidado con las cosas importantes porque a veces no le dedicamos el tiempo necesario. Qué interesante, Diego, porque este libro podría ser perfectamente como una herencia, ¿no?, que nos deja el autor a todos. Así es. ¿No? Y un legado, ¿no? Un legado. Así es. Mientras te escuchaba estaba pensando también en algo que tú dominas y que posiblemente coincida. Cuando hablamos de Peter Drucker, por ejemplo, ya hablamos del padre de la estrategia moderna, ¿no? Pero él es alguien que habla de estrategia sin nunca olvidar a las personas. Habla más de personas que de estrategia. Aquí son dos autores que coinciden plenamente. Totalmente. De hecho, Clayton es una persona que al final de esa conferencia y en alguna charla posterior, que incluso las podemos ver en TED, hablaba de que para él, o sea, a veces comparte lo que para él es importante. Decía, pues para mí lo más importante es el impacto que yo pueda tener a lo largo de mi vida en las personas que me han rodeado. Por eso él dice, mira, la profesión del management es quizás una de las más nobles que existen, porque según cómo se dirija esa empresa, vas a influir sobre mucha gente. Y si encima alguien como él, que hace consultoría y forma a futuros directivos, va a producir un impacto indirecto sobre la vida de muchas personas, ¿no? Y esa motivación, ese sentido de significado, de misión, para él es clave. Pero al final, como bien dice, cuando me reúna con mi creador, es una persona muy, muy religiosa, seguramente espero ser medido por el impacto sobre las personas que me han rodeado. Qué bien, qué bien. Bueno, pues con esta afirmación, gracias, Diego, como siempre, y te invitamos a que te quedes a esta tertulia, que yo creo que tiene mucha relación también con esta actividad que tiene nuestro invitado. Gracias. Y seguimos en la tertulia. Pues ahora ya en tiempo de tertulia, de alguna forma escuchando a Diego en su libro, he tomado algunas notas y una de las cosas que cabe destacar del autor es que habla de los recursos propios, ¿no? Y Javier, posiblemente la marca personal sea uno de los recursos propios más valiosos que tienen las personas, que tenemos las personas, ¿no? Porque no solamente la marca personal es profesional, sino también atañe a la persona en todos los ámbitos, en el relacional, en el personal, en el profesional, por supuesto, pero también en cualquier ámbito de la vida, ¿no? ¿Es la marca personal realmente un recurso? Es el recurso más valioso que tenemos como el litio en Bolivia. Así como es, el litio en Bolivia. Así es, y obviamente hay que explotarlo, ¿no? No sirve de nada dejarlo en materia prima. Sí, entonces lo mismo con la marca personal, es el impacto, y alineadísimo con lo del libro, es el impacto, la influencia que ejercemos en los demás, y desde la perspectiva del liderazgo, al final, mientras impactemos positivamente en más personas, nuestro alcance es mayor. Sí, sí. Y realmente podríamos decir que más allá de los objetivos que nos planteemos para desarrollar una marca personal, podríamos establecer que simplemente con poderla haber desarrollado ya tenemos una autorrealización, una satisfacción, ¿no? Un trabajo, digamos, un trabajo para adentro, para nosotros mismos, de mejora y perfeccionamiento de nosotros como ser, ¿no? ¿Podría ser así? Es que no, estoy alineado yo, porque la marca personal no es un destino, es la persona en la que te vas convirtiendo. O sea, sentir que lo que estás haciendo impacta en las demás personas. Hay mucha gente que te escribe, por ejemplo, el otro día sacabas un post de gente que te escribe en privado, y sentir que estás ayudando a la gente, eso creo que no tiene precio. O sea, sí, pero vivimos en un momento en que parece que el tiempo es escaso y lo necesito para mí, para los míos. Vivimos en un tiempo complejo, ¿no? Y fíjate tú que el autor que nos propones hoy
pues este libro viene de un speech, de un discurso, como te decía, como un legado, ¿no? Tengo la sensación de que es, bueno, aquí os dejo, ¿no? Así es. Y ocupar vuestro tiempo también en tener tiempo para los demás, ¿no? Sí. De hecho, enfatizaba antes, a mí me parece que una idea central del libro es este ser consecuente, ¿no? De hecho, él habla de que a lo mejor uno cambia la estrategia a lo largo de la vida. Pone el ejemplo de cuando él soñaba con ser editor jefe de un gran periódico y después pasó a ser consultor, pasó a ser académico, hizo otras cosas. Uno puede aprovechar las oportunidades que pasan, puede cambiar la decisión y el rumbo de la vida, pero en cualquier caso, cuando estás trabajando en algo, él habla de la importancia de la perseverancia. Por lo tanto, la dedicación del tiempo de forma diaria a aquellas cosas que tú te has planteado. Lo que no admite, por decirlo de alguna manera, es, bueno, quiero conseguir algo, lo intento, pero es que ahora me da pereza, o ahora tengo otras cosas. Dice, invierte tus esfuerzos, invierte tu tiempo en aquello que quieras. A largo plazo tiene resultados. ¿Qué has de cambiarlo? Cambias la estrategia, cambias el rumbo, pero siempre dedica el esfuerzo que requiere aquello que te has planteado. Bueno, y cambiar de rumbo de alguna forma también es reinventarte profesionalmente, ¿no? Y tú ahí, Javier, tienes experiencia, no solamente propia, como nos contabas, sino que también ayudas a esta reinvención que requiere precisamente perseverancia, constancia, ¿no? ¿Qué significa realmente reinventarse en la vida de uno? Llega un momento de la vida, y es verdad, no sé si a los 45 unos adelantan, otros atrasan, donde efectivamente uno dice qué he hecho con mi vida o qué quiero hacer con mi vida, y empieza a replantearse algunas preguntas, y empieza a preguntarse cosas, no sé si es realmente lo que uno quiere, porque bueno, al menos cuando yo tenía unos 20 años yo soñaba con ser un gran ejecutivo de empresa y liderar empresas multinacionales, y al final después te das cuenta que quizás lo que estaba soñando cuando llegué no iba a ser lo que pensaba. Ajá. Entonces en ese punto empezás y das un punto de inflexión y empezás a hacer cosas que te gustan, que te apasionan, y encontrás al final ese famoso Ikigai que dicen que son cosas que te gustan mucho, ¿no? O sea, va por ahí, creo, el tema de la reinvención, es hacer lo que a uno le gusta, hacer cosas por los demás, también eso es importante. Sí, porque llega un momento en que, yo no sé si los que estamos aquí nos hemos encontrado con ello, que llega un momento que solo te fijas en que la mochila se vaya llenando, sin ver de qué la llenas exactamente, ¿no? Vas llenando la mochila, o sea, llega un punto cuando pesa y cuesta de llevar, que dices, bueno, ¿qué llevaré yo dentro de la mochila, no? Y empiezas a eliminar aquello que te sobra. ¿Es quizá el proceso de reinvención personal? Sí, yo creo que seguramente cada persona se encuentra en momentos distintos con esas preguntas clave, pero el planteárselas, el intentar responderlas y actuar después de forma honesta con uno mismo es la clave, ¿no? El libro, por ejemplo, que comentaba, yo creo que el autor en lo que va a poner siempre también mucho énfasis es en la contribución, esa creación de significado, ¿no? De hacer cosas que a ti te gustan, tú te estás desarrollando profesionalmente, pero además sientes que aquello es una contribución a quien sea, de la forma que sea. Y no es tanto algo como ha encontrado la profesión maravillosa, sino cómo yo en lo que estoy haciendo soy capaz de darle ese significado y encontrar que eso es una forma de ayudar a los demás. Me parece que es algo realmente relevante en este autor. Y en los demás hay algo muy significativo, ¿no? Y el autor lo dice, ¿cuál es el papel de las relaciones personales, ¿no? Y en el ámbito de la marca personal y de los negocios y de liderazgo, tenemos un palabra, ¿no? Un palabra que es networking, ¿no? Que precisamente significa esto, ¿no? Crear red y trabajar en una red. ¿Cuán importante es esta red? ¿O cuánto, bien o mal, o cuánto habla de nosotros, de nuestra marca personal esta red, Javier? Fíjate que normalmente las personas trabajamos 3 redes distintas. La red personal, ajá, la red operativa. La red operativa es las personas con las que tenemos relaciones, pero de manera espontánea, ¿no? Tus clientes, tus proveedores. Pero la red que no trabajamos de manera intencionada es la red estratégica,
Ajá. ¿Por qué? Porque no tiene un efecto, un producto en el corto plazo. Si yo, por ejemplo, ahora entablo una relación con él, si nos intercambiamos los teléfonos, no es porque mañana vamos a hacer un negocio, sino porque ahí está. Y probablemente eso dé resultado o no en el largo plazo. Y claro, como tiene que ser intencionada, como tiene que ser trabajada, reflexionada, la gente no le invierte el tiempo ahí, ¿no? Porque al final, cuando uno empieza a tejer su red profesional, es como una red de apoyo que si en algún momento la necesitas, esa red está ahí. Lo que no puedes hacer es empezar a construir tu red cuando ya la necesitas porque es tarde. Es tarde. Y de hecho, yo creo que hay algo que debemos procesar, ¿no? Como creadores de nuestra marca personal. Tú decías, yo estoy en todas las redes sociales de mi país y tal, pero las redes sociales te imprimen una necesidad de velocidad, de inmediatez, de cortoplacismo. ¿Cómo jugar con estos canales que son tan rápidos, tan voraces, en el que el contenido tiene que ser constante y dinámico, porque si no ya te entierran, ¿no? El siguiente que viene y el que viene y el que viene te entierran. Con esta compaginación de largo plazo, de estrategia, de visión a largo plazo, de legado, ¿cómo se juega con esto? Digo, yo creo que es una carga tanto operativa, de estrategia, de organización, como también emocional, ¿no? De entender que lo que estás haciendo cada día es un granito de arena a construir tu montaña, ¿no? Sí, es desapegarse de los resultados al final. Porque, desapegarse de los resultados. Sí, porque cuando uno comienza, y al menos en mi experiencia comienza con la marca personal, empezás con los posteos y no tenés los likes, no tenés los comentarios y te empezás a desesperar, pero en el momento que te empezás a desapegar de los resultados es cuando traccionás increíblemente así. Cuando te desapegas de los resultados y ves que va al final... es un tema de impacto, por eso yo insisto en la creación de una comunidad cercana, porque esa comunidad cercana es la que realmente te va a potenciar y va a amortiguar, ¿no?, tus resultados. Eso es clave. De hecho, tú hablabas de que el proceso más o menos, el tiempo más o menos que uno tarda en crear una marca personal es de 1 año. Yo te puedo decir que en mi experiencia fueron 2. ¿No? Es Sí. decir, yo llegar a quizá porque en este país pues hay más usuarios y hay más creador de contenido y tal. A mí me costó unos 2 años aproximadamente y yo venía con algo que muchos de los que seguramente tus mentees no tienen, que es ya con un par de libros escritos, ¿no? Sobre todo el método Crea de las Oportunidades, que es un trabajo brutal y de largo plazo, ¿no? Y aquí llevado tú, Diego, te mueves en el ámbito de las empresas, pero también las personas tenemos que entender que estos ciclos existen y tenemos que cabalgar sobre ellos e intentar dominarlos, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, volviendo al tema que comentábamos antes, no soy ningún experto ni en redes sociales, por supuesto que no, ni en marca personal, pero cuando yo publico en LinkedIn, ¿cómo lo veo? A mí me gusta mucho mi trabajo. El ser consultor en estrategia me encanta. Veo el poder de esos modelos y cuando trabajo con un cliente es una pasión poder enseñarle cómo aquello nos puede ayudar a conseguir los objetivos. Bueno, pues cuando publico en un LinkedIn lo siento igual. O sea, es una relación de menos intensidad, pero estás compartiendo esos conocimientos, compartiendo esas ideas en las cuales tú crees con un público algo más amplio. Y a veces no lo ves de ninguna manera, la gente no te da like fácilmente, pero a veces hablas con alguien que, mira, hacía 1 año que no lo veía, oye, pero sigo y aquello que publicaste me interesó mucho, y te das cuenta que, bueno, es de menor intensidad, pero también te ayuda a mantener las relaciones con personas que conoces y que no ves diariamente, ni semanalmente, ni mensualmente, ni siquiera. Sí, sí. ¿Y esto cómo se gestiona? O que no conoces también, porque por lo menos a mí me ha pasado muchas veces, bueno, donde yo vivo, Santa Cruz, no son tantos habitantes como Barcelona, pero te encontrás con alguien, me ha pasado varias veces, estaba comprando una cámara, yo lo sigo en LinkedIn, una selfie conmigo, o sea, dije, impresionante, dije, o sea, nunca te dan like, no te comentan, o si no, estaba en la víspera de Navidad, te estaba haciendo una compra, te sigo en LinkedIn, o sea, y la gente te dice que le sirve lo que estás... Nunca te van a comprar, por si acaso, pero el sentimiento que tenés de que tu contenido está impactando a las demás personas, lo que te decía, no tiene precio. Sí, yo aquí empatizo perfectamente. A mí la gente me dice, yo lloré con este post, me ayudaste mucho, y a veces uno dice, bueno, pero
uno al final piensa, bueno, vale, pero ¿me has comprado el libro? No, bueno, pues es que te leo cada día y cada día de alguna forma aprendo, ¿no? Y eso es verdad, yo disasocio, ¿no? Esta función o este disfrute, como decías tú, de poder compartir cada día en LinkedIn del resultado económico que pueda venir, al menos a corto plazo, ¿no? Y Javier, ¿cuán necesaria es la marca personal para un proceso de reinvención personal? Cuando tú te tatuaste los brazos, aparte de ir al tatuador, decidiste crear un nuevo Javier, ¿no? Un Javier que trascendiera, ¿no? de su rutina diaria, de su ir al trabajo, sino que compartía el contenido y sus pensamientos, ¿no? ¿Cuál necesario es el exponerse o el trabajar esta marca personal en un proceso de reinvención? La marca personal es un punto, no el único de la reinvención profesional, un punto importantísimo. A mí me sirvió y me cambió la vida y yo siempre lo comento en los podcasts. Hay un libro que me cambió la vida, esa Deja de ser tú, de Joe Dispenza, que lo que dice es que si vos querés mantener y además que la marca personal se mantenga y se sostenga en el tiempo, tenés que cambiar tu identidad. ¿No? Tenés que cambiar tu identidad. Cuando vos te reinventaste, por ejemplo, hace 3 o 4 años, no sos el mismo de hace 4 años. Yeah. Posiblemente no soy el mismo ya desde cuando me he levantado esta mañana, ¿no? Sí, claro. Pero ¿no se trata también un poco la marca personal de buscar, más que de cambiar, de buscar tu verdadero ser? ¿No es un poco también eso? Tiene mucho que ver también, ¿no? Con encontrar tu esencia, tu propósito, exacto, ¿no? O sea, como sí. decía él, ¿no? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te llena profesionalmente? Que a veces, como decías, cargas tantas cosas, y a veces dicen, no, hora de aterrizar, ¿no? Entonces, no tenemos que esperar que nos pase eso, ¿no? Hora de aterrizar para empezar a desapegarnos de las cosas. Sí. Vivimos en un mundo de comunicación y de marca personal, pero ¿se puede vivir sin marca personal? Todos tenemos una marca personal al final, ¿no? O sea, mal o bien gestionada, todos la tenemos, ¿no? Las personas tienen un concepto de nosotros. Entonces, no hay que dejar a libre albedrío, ¿no? La opinión que tienen los demás sobre nosotros. Claro, dice, si no hablas de ti mismo, otros van a hablar, ¿no? No vas a controlar el discurso de lo que dicen de ti. Pero la marca personal y en el contexto que hablamos de LinkedIn y las redes sociales, es también, como decíamos, exponerse, ¿no? Luego uno tiene que asumir que se expone y que van a hablar de él. Incluso luego aparece aquello de los haters, ¿no? Aparece los que te critican por cualquier cosa que haces, ¿no? ¿Y esto cómo se gestiona, Javier? Felizmente en LinkedIn no hay tantos. Hay alguno que otro, pero al final... Porque es un miedo de mucha gente. Es un miedo infundado, sí, porque al final la mayor parte de la gente, si no le gusta tu contenido, pasa de largo, ¿no? Ahora, en otras redes sociales, es durísimo, ¿no? Por ejemplo, en TikTok, yo tengo un hater ahí que todo el tiempo me dice el pelucas. Me dice. ¿Ah, sí? Sí, pero en todos los videos, ¿no? El pelucas otra vez. Y claro, ahí se identifican user, un montón de números, no sabes quién es, ¿no? Detrás, ¿no? Vale. Pero en LinkedIn sí, no sabes quién es, entonces incluso le puedes hablar en privado, qué pasa, o sea, es fácil de manejar. Pero al final es como... no creerse tanto lo positivo ni tampoco creerse tanto lo negativo, ¿no? Porque hay personas igual que me cambiaste la vida, no es tan así, ¿no? Al final uno despliega su contenido y ojalá que impacte de manera positiva, ¿no? Pero y eso del que aquí cuando vienen invitados que a hablar de LinkedIn siempre les preguntamos lo mismo. ¿Y eso del algoritmo? ¿Qué es eso del algoritmo? Muchas personas se obsesionan, ¿no? Con el algoritmo, están obsesionados, ¿no? Que no tengo tanto alcance, incluso en la misma comunidad. ¿Por qué tengo tan poco alcance? ¿No? Porque al final hay posts que se hacen virales, que no soñaste que sean virales, pero tienen poco engagement. Y otros que no son virales, pero llegan a la persona adecuada, llegan a la audiencia adecuada y eso al final tiene más valor, ¿no? Sí. Tú, Diego, ¿te pasa también que te paran por la calle y, oye, leo tus posts y... No, cuando ves a alguien conocido es cuando a veces te dicen, oye, interesante lo que vas publicando. Ostras, pues no era consciente a lo mejor de que esa persona lo estaba leyendo. Para mí es esta idea de, oye, pues compartir las cosas que a mí me gustan. No siempre apetece o es oportuno una exposición así a tantos miles, ¿no?
Bueno, yo exposición o sea, útil o no, no lo sé. En el fondo, a veces, claro, hacer esto lo haces a última hora de la noche, lo haces el fin de semana y es duro. Pero si te gusta, yo lo hago porque me gusta el tema y pues me gustaría que otros conozcan aquello que a mí me ha parecido interesante. Si lo haces, yo creo que es esa idea de hacerlo sin esperar resultados, sino por el placer de hacerlo. Si lo haces así, eres feliz haciéndolo. Sí. Si esperas un resultado, yo creo que a veces me pondría nervioso, porque es verdad que no sabes cómo funciona y no sabes por qué llegas a más o menos gente. Sí, me quedo con eso, yo lo disfruto, el trabajo, o sea, claro. es durísimo. Fin de semana, yo llevo sin fines de semana más de un año, pero o sea, me encanta la idea de trabajarlo, me encanta redactar contenidos, me encanta hacer videos y vengo de un mundo que es muy oscuro, el mundo de la finanza. Yo soy profesor de finanzas casi 20 años, entonces, pero es algo que me encanta, o sea, descubrí una pasión que quizás la tenía oculta o la tenía hace años atrás a través de ese proceso de reinvención profesional. Al final es eso, ¿no? ¿Qué te gusta, qué te motiva, qué dejaste oculto atrás? Y es eso. Nos has dejado algo muy chulo para el final, ¿eh? Sí. Podrías haber empezado con esto, ¿no? Porque sí. al final es verdad, mira, la marca personal no es solamente para esos que son comunicadores y relaciones públicas y tal, sino es para todo el mundo un poco, ¿no? También para los profesores de la ciencia oscura de las finanzas, ¿no? Así de donde vengo yo. Bueno, pues para mí yo creo que de alguna forma la marca personal es una forma de liderazgo y el líder es líder porque sirve a los demás, ¿no? No porque es servido, ¿no? Y de alguna forma esto que tú promueves y que tú enseñas y que tú además lideras también como una forma de servicio a los demás, ¿no? Es así, ¿no? Sería... Las redes sociales es una forma de amplificar, pero no necesariamente tenés que estar en redes sociales. Podés ejercer una influencia muy grande sobre tu entorno muy cercano. Y eso es marca personal. Qué interesante. Pues sí, eso es marca personal también. Y con esto, Javier, Diego, vamos a tener que dar fin al programa de hoy. Un programa en el que yo, debo decir, es el primer programa que hacemos sin Montse, y yo valoro mucho el papel de Montse. Suerte que me tenía ahí medios guiones. Pues, Montse desde el Cristal, gracias. Y gracias, Javier, por visitarnos en tu visita aquí a Barcelona desde tan lejos, ¿eh? Y ya sabes que esta es tu casa para cuando regreses siempre. Y Diego... como siempre, impecable. Gracias por aportarnos este libro. No te he preguntado si el libro estaba en... Sí, creo que sí, que ya está en castellano. Está en castellano. Creo que ya está disponible. Bueno, pues gracias a todos y gracias a vosotros, a los oyentes, por ser fieles y por escucharnos desde todas las partes del mundo. Y hoy especialmente un abrazo y un recuerdo para la gente de Bolivia. Y nos vemos la semana que viene.